¿Estamos de acuerdo? Entonces, chequen esto, por eso la lámina, y me regreso tantito, esta lámina en su último párrafo me dice, ¿cómo calculas el pago provisional? Respuesta simple, como si fueras una persona física que tributas en el régimen general de ley. ¿Cuál es la estructura? Esta que está en su pantalla el día de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, hasta ahí creo que no debe de haber problemas, y si no, ahorita vamos a atender un par de dudas que me manden. Bueno, siguiendo con el material, en esta lámina simplemente, ¿qué les digo? Que como reforma para el año 2020, se habilita dentro del título cuarto, capítulo segundo, una sección tercera. ¿Cómo se llama esa sección tercera? Se llama de los ingresos por enajenación de bienes, prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas digitales, aplicaciones informáticas y similares. ¿De cuántos artículos consta? De 3. 113 letra A, que te habla de sujetos y cálculo del impuesto o retención. 113B de la retención como pago definitivo y el 113C de las obligaciones de las personas morales. Y daremos, obviamente, cauce a la lectura, comprensión, entendimiento y aplicación de cada uno de esos artículos. En principio, el artículo 113 letra A dispone lo siguiente y me dice, quiero que vayan tomando notas. Están sujetos al pago del impuesto establecido en esta sección los contribuyentes. Vean qué dice, personas físicas, aquí no caben personas morales, con actividades empresariales que enajenen bienes, presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que presten servicios a que se refiere la fracción segunda del artículo 18b de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. En otras palabras, ese artículo 18b en su fracción segunda coincide con lo que yo ya les anticipaba de qué ingresos y qué conceptos van a estar grabados por la utilización de la plataforma. ¿Recuerdan cuando dije videos, películas, imágenes, etcétera? Pues eso es lo que me está diciendo el artículo 18b, fracción segunda de renta. Digo, simplemente para aterrizar el concepto. Ok, dice, por los ingresos que se generen a través de los citados medios por la realización de las actividades mencionadas. Aquí que resalta de que solamente son los conceptos que se generen por la utilización de las citadas plataformas. Ahora, aquí viene la parte de la retención y me dice, el impuesto a que se refiere el párrafo anterior se pagará mediante retención que efectuarán, y creo que no cabe duda, las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente. Y agrega, cosa que yo no puse en mi material, dice, así como entidades o figuras jurídicas extranjeras. Pero básicamente estamos hablando de los titulares y los que operan las plataformas, que son los encargados de hacer la retención, que proporcionen de manera directa o indirecta el uso de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. ¿Qué destaco de esta primera lectura del artículo 113 letra A? Me establece quiénes son los sujetos, personas físicas, cuáles son los actos que van a estar grabados y sujetos a la retención, que son los que vienen en la ley del IVA, que es lo que descargo yo básicamente a través de las citadas plataformas, y quién va a ser el obligado a hacer la retención, que básicamente son personas morales. Lo que se destaca de este artículo de entrada. Ahora, siguiendo con el mismo artículo para que no nos desviamos. Aquí hago un paréntesis e inserto una pregunta del SAT. Y dice, ¿qué pasa si el oferente, quién es el oferente? Si recuerdan un poquito mi diagrama, es la persona física que es el proveedor. Ese es el oferente. Dice, ¿qué pasa si el oferente del servicio cobra la contraprestación, sin embargo utiliza la plataforma digital? O sea, pareciera una contradicción, pero no. Yo, persona física, proveedor, que soy el oferente, utilizo la plataforma para darme a conocer, pero yo cobro. ¿Qué me dice el SAT? Que tiene mucha lógica. Dice,
se considera que la plataforma tecnológica de intermediación no efectúa el cobro del precio y por lo tanto no efectúa la retención de los impuestos correspondientes. Y suena lógico, es decir, en otras palabras, la plataforma en este orden de ideas no va a correr el A101 ni el A102 que acabo de dibujar. ¿Y qué variaría del A101 de mi ejemplo? En lugar de poner aquí cuentas por cobrar, yo pondría caja, si cobré en efectivo, o bancos, si me hicieron una transferencia o deposité el cheque. ¿Queda claro? Y en este orden de ideas no hay retención, claro, porque el dinero no lo tiene la plataforma, lo cobré yo directamente persona física. Espero que haya quedado claro. Entonces, para terminar la lámina, simplemente que termina de decirme el párrafo, que tu contribuyente persona física calcula el impuesto sobre la renta y calcula el IVA que a ti te corresponda. Por eso decía que finalmente estaría obligado a aplicar las disposiciones del régimen general de ley para el cálculo de mis impuestos. Espero que vaya quedando claro. Ahora, otras de las preguntas frecuentes. Me dice, operaciones esporádicas, obligación de inscribirse en el RFC y retener el IVA. Es decir, una operación esporádica, ¿cómo puede ser? Yo todos mis productos tengo un negocio abierto al público en general, pero a lo mejor eventualmente sale por ahí un extraviado, tengo el uso de la plataforma y me compra a través de la plataforma. Eso sería una actividad esporádica. Entonces, aquí lo contempla una pregunta del SAT. ¿Esa plataforma estaría obligada a inscribirse en el RFC? Sí. ¿Estaría obligado a retener el ICR y el IVA? La respuesta es sí, ¿de acuerdo? Ahora, de manera adicional que agrega la respuesta, me dice, por otra parte, los contribuyentes que realizan las actividades esporádicas a través de las plataformas tecnológicas tienen la obligación de proporcionar la clave del RFC a las plataformas y dichas plataformas tienen la obligación de retenerles el ICR y el IVA en su caso. Pero vean, de entrada me está diciendo que yo, proveedor, persona física, estoy obligado a proporcionar el RFC a la plataforma. Dice, no obstante, en el caso de que el contribuyente, persona física, que es el proveedor, no proporcione la clave del RFC y obtenga ingresos a través de las plataformas tecnológicas, se prevé que las tasas de retención de dichas plataformas para efectos de ICR e IVA serán superiores. Claro, y ya lo vimos. Si recuerdan dos de las tablitas que les mencioné, en la tercera columna de ICR y la tercera columna del IVA, ¿qué les decía yo? ¿Cuánto les van a retener del ICR si no proporciono mi RFC, el 20% de la contraprestación? ¿Y cuánto me van a retener del IVA si no proporciono la clave del RFC, el 100% del IVA? Entonces, la plataforma, ¿cuánto me estaría devolviendo? Simple y llanamente la contraprestación. ¿Queda claro? Descontando desde luego el ICR, pero el IVA se lo queda íntegramente la plataforma digital. Entonces vean que esto pareciera fácil, pero si no vemos todas las vicisitudes o aristas, pues algo se nos puede escapar. Pero bueno, siguiendo con la mecánica. Y estas láminas van encaminadas o dirigidas a la plataforma, que de manera general es persona moral. Y aquí, jugando con otros artículos, cito por ejemplo el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, el artículo 113, letra C de renta, y el artículo 18, letra D de la ley del IVA, en donde coinciden en que las plataformas tecnológicas están obligadas a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Perfecto. Ahora, dicho eso, me metí a la página del SAT, básicamente ahí sí ven en la lámina, en donde dice empresas, que está inclusive destacada en color verde. Después me fui a lo que es trámites en materia de RFC y después en una subclave que dice preinscripción de tu empresa en el RFC, que es la lámina que aparece como fondo. Y como no se proyecta toda la lámina, simplemente yo ¿qué les quise facilitar? ¿Qué información me pide para preinscribirme en la plataforma? Me pide como datos generales de la persona moral, la denominación social, la fecha de constitución, la fecha de inicio de operaciones,
el tipo de inscripción, que aquí básicamente es inscripción al RFC, me pide la nacionalidad, porque de hecho, ya lo he mencionado en varias ocasiones, puede ser persona moral, residente en el extranjero sin establecimiento permanente, puede ser de Corea, puede ser de Singapur, puede ser de Estados Unidos, puede ser del país que gusten y manden. Me pide el régimen de capital, obviamente pues aquí puede ser sociedad civil, una sociedad mercantil, etcétera. Viene un cúmulo de propuestas y viene el nombre comercial, ¿de acuerdo? Y eso es como preinscripción. Y al final, que eso ya también viene en la ficha técnica, se tiene que concluir en la administración desconcentrada de servicios al contribuyente previa cita. Pero es lo que tiene que hacer la persona moral que hoy va a fungir como plataforma tecnológica. Espero que vaya quedando un poquito más claro. El 18, letra B, que ya los anticipaba de la ley del IVA, ahí sí, sin lugar a dudas, mencionan puntualmente cuáles son los servicios que van a estar grabados y sujetos a retención. Simplemente un acercamiento para no abusar de tanta información. Y me dice, se consideran únicamente los servicios digitales, y me voy al último párrafo. Dice, la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los de azar, que si recuerdan, pareciera que estoy leyendo la exposición de motivos. Y les dije en su momento, es lo mismo, señores, es lo mismo. Nada más que por un lado, antes era la exposición de motivos, eso ya es la reforma como tal. Y viene hoy por hoy esto, en el artículo 18b de la ley del IVA. Ahí para que tengan el dato. Aquí también sugiero que se acomoden, que se traigan un refresquito, un juguito, un cafecito. Yo voy a hacer lo propio, en donde aquí ya les comparto las 3 fracciones que vienen en el artículo 113, que es donde van a variar las tasas. Vean, primera cédula. Me dice, la retención se deberá efectuar sobre el total de los ingresos efectivamente que perciban las personas físicas. Y vean que me dice, sin considerar el impuesto al valor agregado. Y si me permiten otra vez con mi ejemplo, y lo pongo así porque cuando yo di clase en el Politécnico, en el glorioso Politécnico Nacional, que di clase muchos años, no recuerdo cuántos, pero muchos años, uno como docente aprendió muchas cosas. Dentro de ellas es lo siguiente: hay gente que con el solo hecho de escuchar entiende, que con el solo hecho de ver algo entiende, pero muchas veces yo debo de escuchar y de ver, o de escuchar y de ver un caso práctico para que entienda. Ahora, ¿por qué lo menciono acá? Porque aquí me dice la retención que va, y pueden ir viendo la tablita del 2, el 3, el 4, el 8, y vean los parámetros de ingresos, hasta 5,500, hasta 15,000, hasta 21,000 y más de 21,000, ¿de acuerdo? Y dice, sin considerar el IVA, volviendo con esto, aquí, ¿de dónde creen que saqué los 10,000 pesos de retención de ISR? Sobre la contraprestación, que son los 100,000, ¿y a poco estoy considerando el IVA? No, ¿qué es lo que me dice la lámina? Entonces, aquí lo único que va a variar es el cambio de tasa, dependiendo lo que ustedes estén cobrando. Insisto, no facturando, cobrando a través de la plataforma. Ojo con esos detalles. Entonces, y me dice, el cual tendrá el carácter, que dice ahí, lo que está entre comillas, de pago provisional. Por eso los antecedentes que ya les hacía, ¿de acuerdo? Me retienen el 2, el 3, el 4, el 8, pago provisional, ¿de acuerdo? Pero eso que implica también hacer el cálculo juntando mis demás ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, regresando con la lámina, fracción primera dice, tratándose de los servicios de transporte terrestre, de pasajeros y de entrega de bienes, hasta 5,500 me van a quitar el 2% de ISR, hasta 15,000 el 3%, hasta 21,000 el 4% y más de 21,000 el 8% de impuestos sobre la renta. Sobre, obviamente, el subtotal sin el IVA.
En otras palabras, sobre el monto de la contraprestación. Fracción segunda, en tratándose de prestación de servicios de hospedaje, ¿de acuerdo? Airbnb, por ejemplo, Airbnb, entre otros. Hasta 5,000 me quitan el 2% de impuesto. Hasta 15,000 el 3%. Hasta 35,000 el 5%. Y más de 35,000 el 10% de impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Y la fracción tercera me dice que en tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios, por ahí pongo esas dos anuncios, ¿de acuerdo? Que aquí va, como ya les anticipaba, de un 0.4% hasta un 5.4% de lo que yo cobre utilizando la plataforma. Y dice hasta 1,500, 0.4%, hasta 5,000, 0.5%, hasta 10,000, 0.9%, hasta 25,000, 1.1%, hasta 100,000, 2%, más de 100,000, 5.4%. Y vuelvo a repetir, esto conforme a un esquema general se entiende que es un pago provisional. ¿De acuerdo? A cuenta. Ahora, veremos un ejemplo numérico muy sencillo, muy sensato. Aquí simplemente pongo el señor José Luis, quien se dedica a vender computadoras en Mercado Libre, valga por el anuncio. En el mes de junio del 2020 tuvo los siguientes ingresos: 65,000 más el IVA, dando un total de 75,400. Obviamente el IVA se maneja por aparte, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hablar de momento de la retención de ISR y después veremos la retención del IVA. Por lo tanto, aquí en la primera cédula dice, artículo 113, letra A, ¿de acuerdo? En la fracción segunda me dice que si el ingreso, y lo podemos ir viendo para ver si empata, vean, ¿de acuerdo? Ahí está la fracción, no, aquí está la de hospedaje, aquí está, debe ser la fracción tercera. Bueno, aquí habla de enajenación de bienes, prestación de servicios, correcto. Y aquí la primera, que es en transporte del 2 al 8%. Pero bueno, aquí me dice que vamos a retener el 2% porque ya rebasó los 35,000 pesos. Entonces multiplico 65,000 por el 2%, tengo de entrada un importe de 1,300 de impuesto a la renta retenido. Después nos vamos al cálculo del IVA y me dice aquí, vean que dice, cuando proporcione mi clave del RFC. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me van a quitar el 50% del IVA. Entonces pongo 65,000 por la tasa son 16, el 16% del IVA, son 10,400. Por lo tanto, me quitan el 50% que serían 5,200 pesos de IVA. Entonces, me están quitando 1,300 de impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Y me están quitando 5,200 del impuesto al valor agregado. Ahora, y les doy la contrapropuesta que no proporciono mi RFC, sigo partiendo de los 65,000, aplico el 16%, son 10,400 el IVA, no proporciono el RFC o no cuento con él y me quitan el 100% del IVA. En resumen, me quitan 1,300 de ICR, me quitan 5,200 de IVA y me quitan un total de 6,500 pesos tanto de ICR como del IVA, ¿de acuerdo? Ahora, nada más un dato que también lo vamos a retomar más adelante. Aquí les dejo vislumbrar esta nota que dice, se puede considerar como pago definitivo, ¿de acuerdo? Por los ingresos que no rebasen 300,000 pesos al año, ¿de acuerdo? Ahí para que también lo tengan presente. Bueno, seguimos con otra pregunta frecuente del SAT y dice, ¿se debe retener el ICR e IVA por ventas al extranjero utilizando plataformas digitales? Vean que dice, por ventas al extranjero. Dice la respuesta, sí. Las plataformas tecnológicas que realizan actividades de intermediación en las que participan oferentes, personas físicas residentes en el país, que obtienen ingresos por enajenación de bienes que son cobrados a través de dichas plataformas, deben efectuar la retención y entero del impuesto a la renta correspondiente. Dice, sin embargo, no debe efectuarse la retención del IVA, ya que se considera exportación a una tasa del 0%. Y es lógico que también ya se los anticipaba. Si yo estoy vendiendo lentes, pero los exporto al extranjero
y los utilizo, los vendo a través de la plataforma, donde la plataforma va a cobrar, me retienen el ICR, dependiendo de lo que esté cobrando, pero no me retienen el IVA, porque está grabado la tasa del 0%, toda vez que se va al extranjero. Ahora, mucho cuidado con el último párrafo de esta lámina, y me dice, no obstante, las mencionadas plataformas deberán, ¿de acuerdo?, presentar las declaraciones informativas. Y esas declaraciones informativas vienen en el artículo 18, letra J de la ley del IVA, que ya las veremos. ¿De acuerdo? Ok. Saludcita, señores, porque hace calorcito. En esta parte, que es el último párrafo del artículo 113, letra A, me dice lo siguiente, volviendo con la retención definitiva. Y vean qué dice. Cuando las personas físicas a que se refiere el primer párrafo de este artículo reciban una parte del pago de las contraprestaciones por la prestación de servicios, enajenación de bienes directamente de los usuarios o los adquirentes de los mismos, y el total de los ingresos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de estas plataformas, no excedan de 300,000 pesos anuales, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta por dichos ingresos recibidos directamente por los usuarios de los servicios o adquirentes de los bienes, aplicando las tasas de retención a que se refiere el presente artículo al total de los ingresos, y el impuesto, en resumen, se considera definitivo. Por eso yo les he dicho en varias ocasiones que luego la redacción no es tan generosa como uno quisiera. ¿Pero qué me está diciendo? Yo, persona física, proveedor de un bien o de un servicio, utilizo la plataforma, cobro algo por parte de la plataforma y cobro algo por fuera directamente. Al decir por fuera no quiere decir que esté evadiendo al fisco. No, lo cobro yo, pero no me retienen. Entonces, la sumatoria de esos ingresos, si no rebasa 300,000, puedo considerar que el impuesto que me retiene la plataforma es definitivo, y por los cobros que yo hago directamente, aplico la misma tasa, ¿de acuerdo?, dependiendo del monto del ingreso, y voy a también provocar el pago, si bien es cierto, adicional, pero también se va a considerar como definitivo. ¿Eso qué implica? Que no presento pagos provisionales ni declaración anual. Para la gente que no es muy versada en el tema, cuando en renta se habla de un impuesto definitivo, quiere decir que lo que le retengan en este caso, o lo que pague, por ejemplo, el RIF en su declaración bimestral, ya es definitivo y ya no presenta declaración anual. Y esto lo pueden checar en el artículo 150 de la Ley de Impuesto a la Renta. Ahora, para que sea un poquito más entendible, permítanme el ejemplo. Vean, esta lámina dice retención, dice pago definitivo. Obviamente lo estoy manejando como ingreso al mes, pero lo potencializan al año y no pasa nada. Ingresos mensuales, les pongo 18,500 utilizando la plataforma, donde la tasa de retención es el 5% y la plataforma me quita o me retiene 950 pesos. La redacción del último párrafo que acabamos de leer me dice, tú tomas los otros ingresos que cobras, y en mi ejemplo son 12,800. Entonces, haz una sumatoria, 18,500 más 12,800 me dan 31,300 al mes. Aplícale la tasa que corresponde según el monto del ingreso, que en ese caso sería el 5%. Me da un impuesto, digámoslo así, causado de 1,565, que va a ser definitivo, no pierdan de vista eso. Menos el impuesto que ya me retuvieron, que son 925, ¿cuánto la persona física le va a enterar al SAT? Y ahí se queda, 640 pesos como impuesto definitivo, y no hace nada más. Que lo mismo puede hacer en materia de IVA, pero la diferencia en materia de IVA es que la plataforma le va a quitar el 100% del impuesto al valor agregado. Pero bueno, ahí está precisamente en qué caso, y nada más para que tengan el dato, si bien es cierto, donde después de que menciona los 300,000 dice, podrán optar por pagar el impuesto, y el impuesto se considera definitivo, pero a lo que voy es que es una opción.
si ustedes no rebasan 300,000, porque me dice, sin que excedan de 300,000, ¿de acuerdo? Pueden considerar como definitivo. Ahora, ¿yo qué sugeriría? ¿Quién conoce mejor su negocio que ustedes mismos? Si realmente tienen compras, tienen gastos y tienen gastos fijos, teléfono, luz, rentas y demás, pues yo qué les sugeriría, que aunque muchas veces la retención puede ser chiquita, pues a lo mejor hagan el esfuerzo por hacer un cálculo, ¿de acuerdo? Mensual, anual, con los ingresos, gastos y compras, y a lo mejor lejos de pagar aún la tasa chiquita, pues a lo mejor no pagan nada en todo el año. Entonces simplemente pues hagan los ejercicios correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces espero que vayan quedando claro. Ahora pasamos, para ir jugando con las disposiciones, a las obligaciones de los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente. Y aquí me voy precisamente al artículo 18, letra J de la ley del IVA. Y dice: los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México que proporcionen servicios que ya veíamos, que son películas, descarga de videos, música y demás, que viene el 18, letra B de la ley del IVA, que operen como intermediarios en actividades realizadas por terceros, afectas al pago del impuesto establecido en esta ley, además de las obligaciones establecidas en la sección primera de este capítulo, estarán a lo siguiente. Bueno, número 1, publicar en su página de internet, ¿de acuerdo?, que es la plataforma, en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado correspondiente al precio en que se ofrecen los bienes o servicios. Vean que aquí ya se da por hecho y por derecho que te van a decir, ¿quieres descargar una película? ¿Quieres descargar una imagen? ¿Quieres descargar un video? Te cuesta, voy a poner un ejemplo, 100 pesos más el IVA, o 200 pesos más el IVA, o lo que sea, más el impuesto al valor agregado. ¿Queda claro? Entonces, es una obligación de la persona moral residente en el extranjero. Y desde luego para las personas morales que sean residentes en México, que utilicen las plataformas. Fracción segunda dice, cuando cobren el precio y el impuesto al valor agregado, pero insisto, vean cómo dice la redacción, no dice cuándo se facture, dice cuando cobren el precio. Otra vez, amigos, vean mi asiento 2, mi asiento 1 y asiento 2. ¿Quién está afectando bancos? La plataforma. ¿De acuerdo? Entonces aquí entra precisamente con esta fracción segunda. ¿Quién está cobrando la contraprestación? No el proveedor, la plataforma. Entonces, para que más o menos vayan empatando, porque eso es lo que ha provocado muchas dudas allá afuera. Entonces me dice, cuando cobren el precio y el impuesto al valor agregado, dice, correspondiente a las operaciones de intermediación por cuenta del enajenante, y vean que dice, por cuenta del enajenante. ¿Quién es el enajenante? Pues el proveedor, el oferente, ¿me explicó? O prestador de servicio deberán, y aquí vienen precisamente algunas otras obligaciones. Y me dice, retener a las personas físicas que enajenen bienes el 50% del impuesto al valor agregado, ¿de acuerdo? Dice, tratándose de las personas que se este inciso, que no proporcionen a las personas mencionadas, ¿de acuerdo?, la clave del Registro Federal de Contribuyentes, la retención va a ser ¿de cuánto? Del 100%. Entonces aquí es donde viene y ya coincide con las tablitas que les comentaba, que la retención es el 50% del IVA, si proporcionen mi clave del RFC, y la retención va a ser el 100% del IVA, si no proporcionan mi clave del Registro Federal de Contribuyentes. ¿Queda claro? Sale. Y me dice, el retenedor sustituirá al enajenante, prestador de servicio u otorgante del uso o goce de bienes en la obligación del pago del impuesto en el monto correspondiente a la retención, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a entender las siguientes precisiones. Me dice, enterar la retención mediante declaración que va a presentar a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se hubiese efectuado la retención. Entonces aquí me dice, por un lado, que el retenedor va a ser responsable solidario, ¿de acuerdo?, por enterar el IVA que me correspondería a mí como persona física que soy el oferente.
¿De acuerdo? Número 2, va a retener y enterar la retención. E inciso C dice, expedir a cada persona física a la que se hubiese efectuado la retención un comprobante fiscal por internet de retenciones e información de pagos a